Increíble. CEO negro. Expone la verdad sobre su tarjeta exclusiva y cancela un trato de 3.8 B.S. Javier Torres miró la tarjeta brillante en sus manos, un símbolo de un mundo al que había llegado, pero que aún no sabía si le pertenecía. La lujosa invocación a un grupo exclusivo, a aquellos que consideran el éxito como un juego, lo abrumaba. Desde que era un niño, soñó con cambiar la vida de su familia, un deseo que había crecido con cada sacrificio de sus padres inmigrantes, pero ahora, ante una oferta de contrato que podía revolucionar su empresa, esa historia se tornaba complicada. Cada reunión en aquella gran ciudad lo había llevado a este momento crítico. Un contrato multimillonario de 3.8 mil millones que prometía la salvación, y al mismo tiempo, la desilusión. La voz de su madre resonaba en su mente. Recuerda siempre de dónde vienes, hijo. La familia y el honor son lo más importante. Pero Javier dudaba. La presión estaba creciendo dentro de él, como un aire denso que lo asfixiaba. Un antiguo amigo, Raúl, se había cruzado en su camino, advirtiéndole de las sombras detrás del brillo. La ambición se convierte en tu peor enemigo, si no mantienes tu esencia, le dijo durante una cena en un restaurante elegante, donde la risa y el alcohol abrazaban a hombres y mujeres con trajes lujosos. El reloj marcaba una hora tardía, pero Javier no podía dejar de pensar en esa decisión que se acercaba, como un monstruo acechante en la oscuridad. La presión de ser el héroe de su familia, el salvador que había prometido ser, lo consumía. ¿Y si el precio de ese éxito significaba traicionar sus principios? Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Las luces de su oficina reflejaban la ambición en su rostro, pero al mismo tiempo, era una prisión que lo mantenía cautivo. La pureza y nobleza de sus sueños se desvanecía cada día que aceptaba las concesiones que el mundo empresarial le imponía. Mientras revisaba los documentos del contrato, su mente corría. Había algo turbio, algo que no podía ignorar. Esa inquietud florecía en su interior como una tormenta que amenazaba con desbordarse. Necesitaba respuestas y, sobre todo, decisiones. Era como caminar en una cuerda floja, sintiendo que a un lado había un abismo de corrupción, y al otro, su honor y dignidad. Pero en cada paso hacia el éxito, su raíz seguía llamándolo, recordándole que él no solo representaba su ambición, sino a toda una comunidad que había luchado con él, desde sus abuelos hasta su madre. La lucha entre el deseo de avanzar y el instinto de proteger su esencia llegaba a un clímax insoportable. Con cada día que pasaba, el dilema se convertía en una carga pesada. La oportunidad de su vida estaba a su alcance, pero, ¿a qué costo? Podía sentir las miradas de sus seres queridos, las sonrisas de esperanza frente a su éxito, y esa presión incesante lo empujaba hacia una decisión sin retorno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La puerta de su oficina se cerró de golpe, y el eco resonó en su mente. La sólida certeza del mundo de Silicon Valley se desintegró ante sus ojos. ¿Podría poner en riesgo su legado familiar por un contrato que podría manchar su nombre? Justo en el momento en que iba a tomar una decisión, un lugar en su interior les recordó a su madre y su abuela. Los rostros que siempre lo guiaron en este camino. ¿Sería capaz de mirarles a los ojos si decidía abandonar su dignidad por un éxito corrompido? ¿Podría realmente vivir con esa elección? La angustia lo invadió, y supo que el camino que eligiera hoy definiría no solo su futuro, sino el de aquellos que siempre esperaron lo mejor de él. El aire en la oficina se volvió denso, cargado de tensión, mientras Javier dejaba escapar un suspiro profundo. La mente se le llenó de imágenes de su infancia, sus juegos en el parque,
las risas con sus amigos, pero también los momentos de lucha de sus padres, la vida llena de sacrificios y esperanzas. En esos recuerdos, Javier encontró algo: la claridad que había perdido en medio de las luces brillantes y las promesas vacías del mundo empresarial. Decidido a confrontar su dilema, Javier tomó el teléfono. Llamaría a Raúl. Sabía que no podía continuar con esta carga sin un consejo externo. Raúl siempre había sido su voz de la razón, el amigo dispuesto a decirle las verdades incómodas. Mientras marcaba el número, su corazón latía con fuerza. La ansiedad por tener que enfrentar la situación lo llenaba de nervios. «Javier, qué sorpresa», respondió Raúl con un tono de voz calmo. «Necesito hablar contigo ahora», le dijo Javier, sintiéndose más seguro al pronunciar estas palabras. «Es sobre el contrato». La conversación fluyó, y con cada palabra que intercambiaban, Javier sentía que sus ideas se clarificaban. Raúl le planteó preguntas directas, incisivas. ¿Qué es lo que realmente te detiene? ¿Es el dinero o tus principios? Al escuchar a Raúl, Javier sintió que las emociones comenzaban a surcar por su cuerpo como un río desbordado. Era el dinero el que lo había cegado, lo había alejado de su esencia, de lo que lo hacía auténtico. «No sé si estoy dispuesto a renunciar a todo por un contrato que podría cambiarlo todo, pero a la vez, podría demostrar que he olvidado quién soy», admitió, una vulnerabilidad habitando sus palabras. «Recuerda, Javier, que la verdadera riqueza no se mide en números. Se mide en la paz que sientes al tomar decisiones que resuenan con tu ser», le aconsejó Raúl, y esas palabras calaron hondo en él. Se sentía más claro, más fuerte. Después de colgar, Javier se sentó frente a la pantalla de su computadora. La luz brillante iluminaba sus preocupaciones. Revisó nuevamente el contrato, las condiciones y las cláusulas en letra pequeña. Las cifras lo deslumbraban, pero ahora sabía que su verdadero viaje no se basaba en obtener más, sino en construir un legado verdadero. Sin embargo, había un asunto pendiente. Había sido advertido de que otros ejecutivos, ansiosos por ese mismo contrato, jugarían sucio. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a esas tácticas? Tenía que proteger su visión, su camino, y también a su familia. Con una determinación renovada, decidió hacer un plan. En las siguientes horas, se dedicó a investigar sobre los ejecutivos involucrados, las estrategias de la competencia. Cada clic sobre la pantalla lo acercaba a la verdad. Tenía que estar al tanto de la jugada, sin descuidar su esencia. Pero justo cuando comenzaba a sentir que tomaba el control de su dirección, una notificación emergente interrumpió su concentración. Era un mensaje de un número desconocido, intrigante. «Sé que tienes dudas, Javier. Puedo ayudarte a evitar que te hundas entre tiburones». La amenaza se sembró en su mente. Ese nuevo giro podría cambiarlo todo. Tal vez existían más secretos de los que él imaginaba. Caminos no explorados que podrían ofrecerle las respuestas que necesitaba. Pero, ¿en quién podía confiar en un mundo tan viciado? Mientras contemplaba la situación y las implicaciones, la sensación de que su vida estaba a punto de darle un giro inesperado se hacía palpable. El duelo entre lo correcto y lo conveniente estaba lejos de terminar. Iba a tener que tomar decisiones difíciles, y lo más difícil aún estaba por venir. La verdadera batalla por su esencia y su futuro apenas comenzaba. Javier respiró hondo. El ritmo acelerado de su corazón resonaba en sus oídos mientras su mente intentaba procesar el mensaje inesperado, una revelación que lo colocaba en una encrucijada. La incertidumbre lo llenaba. Una mezcla de adrenalina y ansiedad lo empujaba hacia adelante, pero sabía que cada decisión traería consigo consecuencias. La advertencia sobre tiburones en el campo de batalla empresarial lo golpeó de un modo inesperado. Javier nunca había sido un hombre de conflictos. Prefería la diplomacia, la negociación, la creatividad para resolver problemas. Sin embargo, a medida que sopesaba la situación, empezó a reconocer que las habilidades que había forjado durante años de trabajo y sacrificio podrían ser su mayor aliado. Con un cuaderno en la mano, Javier comenzó a esbozar su estrategia. Se preguntó cómo podía usar su astucia sin perder de vista sus principios.
No podía permitir que su ambición lo arrastrara a un juego sucio. Necesitaba ser ingenioso. Tomó un lápiz y, como si cada trazo fuera una parte de su futuro, empezó a anotar todo lo que sabía sobre aquellos que competían con él. Sus fortalezas, debilidades, motivaciones. A medida que las palabras flotaban de su mente a la página, una idea iluminó su mente. ¿Podía encontrar un modo de convertir a sus adversarios en aliados? Si lograba establecer conexiones, convertir las rivalidades en colaboraciones, podría desmantelar sus tácticas antes de que tuvieran la oportunidad de hacerle daño. Se sintió más seguro al imaginar un camino en el que el enfrentamiento no fuera necesario, pero el tiempo apremiaba y la presión comenzaba a crecer. Sabía que esa misma tarde había una reunión importante donde se discutiría el futuro de los contratos que tanto anhelaba. Decidió entonces preparar un discurso que capturara su visión, que defendiera sus principios y que, al mismo tiempo, abordara las inquietudes que otros podrían tener. No podía permitir que sus miedos lo paralizaran. Este era el momento de demostrar a todos, incluso a sí mismo, lo que realmente podía lograr. La jornada previa a la reunión se convirtió en una introspección profunda. Javier se sentaba frente al espejo, practicando su presentación. En cada repetición, sentía que su voz se tornaba más firme, más decidida. Las palabras se alineaban, formando una narración que no solo hablaba de números, sino de sueños y oportunidades. Quería que sus colegas, incluso sus competidores, comprendieran que su visión no solo beneficiaría a la empresa, sino que también los uniría como profesionales. La noche antes de la reunión, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de emociones: nerviosismo, anticipación y un rayo de esperanza. Sin embargo, quedó al acecho esa notificación incómoda, el recordatorio de que había algo oscuro en el horizonte. ¿Cuándo y cómo surgiría? ¿Podría salir adelante sin que esto lo llevase a desviarse de su camino? Finalmente, comenzó a recordar las palabras de Raúl. No se trataba solamente de una cifra en un contrato, era la oportunidad de construir su legado y dejar una huella significativa en su industria. Esa noche, durmió poco, pero la claridad para afrontar el nuevo día lo acompañó. La hora de la verdad se aproximaba rápidamente. En la reunión, Javier se sentó rodeado de rostros conocidos, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero también el campo de batalla que le haría cuestionar si estaba listo para enfrentarse a lo que verdaderamente representaba una amenaza. Una nueva pulsación de duda lo invadió. ¿Era posible equilibrar su integridad con la competencia feroz que se desataba a su alrededor? La respuesta se acerca, y al final de la reunión, una decisión que podría cambiar su vida estaba a un paso de ser revelada. El momento decisivo estaba por llegar. ¿Logrará mantenerse fiel a sí mismo mientras navega por un océano de turbulencias empresariales? ¿O permitirá que las amenazas externas definan su destino? Javier respiró profundamente, al sentirse rodeado de sus colegas, la sala iluminada por luces brillantes, y unas miradas que parecían observarlo con expectación. El ambiente era un cóctel de ansiedad y anticipación. Este era el momento que había estado esperando, y a la vez, el que había temido. La presentación que había moldeado con tanto cuidado en las últimas horas, iba más allá de un simple proyecto. Era la manifestación de sus valores, su visión y su carácter. Al iniciar su discurso, el sonido de su voz resonó con más seguridad de la que sentía por dentro. Habló sobre los contratos, sí, pero también sobre lo que significaban para la comunidad empresarial, en términos de desarrollo y colaboración. Era importante que sus palabras traspasaran la frialdad de los números y llegaran al corazón de las personas que lo escuchaban. Quería que supieran que estaba allí no solo para conseguir un deal, sino para construir alianzas sostenibles, basadas en la confianza mutua y el respeto. Sin embargo, mientras expuso sus ideas, la atención se desvió cuando Gabriel, el CEO de la empresa competidora, tomó la palabra. Su tono era desafiante, y aunque trató de desplazar la conversación hacia la lucha de egos, Javier se dijo a sí mismo que no podía dejar que la provocación lo afectara.
Si podía convertir a Gabriel en aliado, tal vez la competencia no sería el único camino que quedaría por explorar. Siguió adelante con su exposición, buscando conectar con aquellos que parecían escépticos. Describió cómo el éxito no solo se mide en cifras, sino también en impacto. Pero la sombra del tiburón seguía acechando, como una advertencia que retumbaba en su mente. Se preguntaba si Gabriel también estaría sintiendo la presión de demostrar su propia valía. Tras su presentación, se produjo un intercambio tenso de impresiones y opiniones. Javier notó cómo algunos de los asistentes, que previamente se habían mostrado desinteresados, comenzaban a inclinarse hacia su visión. Sentía una chispa de esperanza encenderse en su interior. Había logrado, en cierta medida, sembrar dudas en las afirmaciones de Gabriel y presentar una alternativa viable que podía unificar a los presentes. Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando un pálido asistente del área financiera levantó la mano. Con voz temblorosa, planteó una pregunta incisiva sobre el enfoque de Javier, insinuando que su propuesta podía comprometer la rentabilidad a largo plazo. Ese estilo de cuestionamiento, aunque incómodo, también representaba una oportunidad para demostrar su capacidad de improvisar bajo presión. Javier sintió cómo sus cuerdas vocales vibraban al articular una respuesta fundamentada y reflexiva, que no solo abordaba el temor sobre los costos, sino que también invitaba a los demás a visualizar el potencial de crecimiento. Las palabras fluyeron con una autenticidad que resonó. Era evidente que la confianza, no solo en sí mismo, sino en lo que representaba, lo estaba llevando a momentos de conexión genuina. La reunión avanzó, pero no sin más sorpresas. Gabriel lanzó un golpe inesperado, revelando información sobre una supuesta irregularidad en los documentos presentados por Javier, sugiriendo que su propuesta podría estar manchada por la falta de transparencia. El entorno de diálogo se tornó rápidamente hostil, y la tensión se palpaba. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza. La acusación le desnudaba, lanzándolo a un campo de batalla aún más resbaladizo. Era el instante en que sus valores serían puestos a prueba de una manera que jamás había imaginado. No podía defenderse de manera impulsiva, ni permitir que la ansiedad diera forma a su respuesta. ¿Conseguiría desarticular el ataque y demostrar que la transparencia era su prioridad? La reunión estaba tomando un rumbo peligroso, una acelerada desconfianza de potencias cuya resolución quedaba en sus manos. La verdadera prueba de su carácter se aproximaba, y debía encontrar el equilibrio entre defender su integridad y contrarrestar las sombras que lo acechaban. Así, mientras la sala se convertía en un escenario de confrontación, Javier se dio cuenta de que la real batalla no solo estaba en los contratos, sino en la lucha por su esencia. ¿Sería capaz de revertir la situación, o el tiburón marcaría el fin de su camino en esta fragua de ambición? La sala se convirtió en un torrente de murmullos y gestos de incredulidad tras la acusación de Gabriel. Javier, sintiendo el peso de las miradas incrédulas y expectantes, luchaba por encontrar el equilibrio en su interior. No puedo permitir que esto defina quién soy, pensó. Con cada latido de su corazón, una mezcla de temor y resolución crecía en él. Se tomó un momento para inhalar profundamente y centrarse. La rabia que amenazaba con brotar fue reemplazada por un enfoque sereno. Recordó las horas que había invertido en construir su propuesta, cada reunión con su equipo, cada discusión que había contribuido a forjar su visión. Sabía que tenía las bases necesarias para respaldar su integridad. Gabriel, entiendo que la competitividad puede llevar a malentendidos, empezó. Su voz, aunque calmada, contenía el fuego de su necesidad de desmentir la insinuación. Me gustaría aclarar que mi propuesta se fundamenta en la transparencia y la colaboración. Siempre he creído que la honestidad es el pilar de cualquier relación empresarial sólida. Sus manos se movían con confianza, como si tratara de tocar a cada uno de los presentes para que escucharan su mensaje. La mirada de Gabriel se tornó en un desafío. Javier se dio cuenta de que su rival no estaba dispuesto a retroceder. Sin embargo, creo que esto es un intento de desviar la atención de los problemas reales que enfrenta nuestro sector. Todos sabemos que la presión financiera puede generar comportamientos poco éticos
y en ocasiones se busca desacreditar iniciativas que prometen un cambio sustancial. A medida que hablaba, pudo sentir que su voz ganaba fuerza con cada palabra. Las dudas del público comenzaron a disiparse. Si hay algo que me gustaría pedirles a todos ustedes, es que evalúen no solo los números, sino las posibilidades de crear un modelo de negocio en donde todos podamos prosperar. Continuó, mirando a algunos de sus colegas que habían empezado a asentar sus cabezas, como reconociendo su punto. El futuro no se mide solo por los beneficios inmediatos. Se trata de un cambio cultural que puede llevarnos a un crecimiento sostenido. El ambiente empezó a cargar de una energía diferente. Javier se sintió como si estuviera en un apretado juego de ajedrez, moviendo sus piezas en un tablero lleno de incertidumbres. Si las inquietudes financieras son lo que nos mantiene despiertos por la noche, propongo que trabajemos juntos en pro de soluciones reales, que hagan frente a esas inquietudes, en vez de construir muros entre nosotros. Gabriel, ahora visiblemente frustrado pero sin poder intervenir, parecía percibir que su táctica de ataque había empezado a fallar. Javier se dio cuenta también de que, aunque enfrentaba a un poderoso adversario, el tener un enfoque claro y firme era su mayor defensa. Sin embargo, había un nuevo desafío a la vista. A medida que la conversación se movía hacia la posibilidad de colaboración, la inquietud de la sala fue amplificándose. Si bien sus argumentos son válidos, la confianza es algo que se gana con el tiempo. Muchos se preguntan, ¿realmente es Javier el agente del cambio que promete ser? Interrumpió un miembro más del consejo. Sus ojos escudriñaban con precisión a Javier, como si quisieran averiguar su verdadero carácter. Ese golpe inmediato se sintió como una advertencia en el aire. Todo lo conseguido podía desbaratarse en un instante. Javier sintió la urgencia de actuar sin que la vulnerabilidad lo hundiera. Tenía que demostrar que no solo era un hombre de discursos, sino alguien cuyas acciones hablarían aún más fuertemente que sus palabras. Mientras evaluaba su siguiente movimiento, la presión se intensificaba. ¿Debería revelar parte de su pasado? ¿Una historia que mostrara su lucha personal? ¿O debería desafiarles a todos a considerar lo que cada decisión representaba para el futuro que deseaban construir juntos? La incertidumbre se enredaba en su mente, mientras la decisión floteaba en el aire. El kit de su valor y su integridad se presentaba inminente, mientras sentía que el camino hacia un liderazgo auténtico estaba a merced de su próxima elección. La verdad no solo lo liberaría, sino que podría bien decidir el destino de su carrera. ¿Tendría el coraje de confrontar sus propios temores y mostrar su vulnerabilidad, o cedería bajo el peso de la sospecha? La sala guardaba silencio, y Javier supo que una no respuesta no era una opción. Su futuro dependía de ello. Javier se tomó un instante, una pausa que pareció prolongarse en el tiempo. La sala permanecía en silencio, expectante. Podía sentir cómo cada par de ojos en su dirección se tornaba en un pesado y agudo escrutinio. La pregunta de su adversario aún vibraba en su mente, alimentando tanto su inseguridad como su determinación. ¿Realmente podía ser el agente de cambio que prometía ser? Decidió que debía arriesgar. Hablar de su pasado no solo podría desarmar las dudas de los demás, sino que también le permitiría enfrentarse a sus propias sombras. Con voz clara y firme, comenzó a relatar un fragmento de su historia, un capítulo de su vida antes de llegar a la cima, donde la falta de recursos había sido su mayor obstáculo. Cuando comencé mi carrera, enfrenté situaciones difíciles. No contaba con las mismas oportunidades que muchos de aquí, pero eso nunca me detuvo. Compartió, sintiendo como si a cada palabra desnudara un poco más su alma. Pudo ver cómo algunos miembros del consejo asintieron lentamente, resonando con su sinceridad. Esa lucha me enseñó la importancia de la resiliencia, la empatía, y sobre todo, de construir puentes donde otros ven muros. Eso es lo que quiero para nuestra empresa, un enfoque en el crecimiento a través de la colaboración. La sala, aún tensa, parecía comenzar a cambiar. Las expresiones de incredulidad se atenuaron, y convertidos en interés, parecían abrirse a la posibilidad de lo que había presentado.
Gabriel, disgustado, intentaba neutralizar el momento, pero Javier ya había generado una conexión emocional con el público. Sin embargo, cada pulsación de incertidumbre en su estómago le recordaba que aún no había logrado el objetivo final. La batalla por la confianza seguía en pie. Desafío a cada uno de ustedes, no solo a confiar en mí, sino a comprometerse a construir un camino que no solo beneficie a unos pocos, sino que a todos, continuó, sintiendo que su energía y convicción fluían a través de él. Se dio cuenta de que este desafío no solo era profesional, sino profundamente personal. Javier estaba en la cúspide de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reafirmar su lugar como líder. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada, un repto psicológico que había surgido de las cenizas de la duda. A medida que terminaba su intervención, la sala mostraba un cambio palpable. Uno que no solo evocaba promesas, sino el potencial para una asociación genuina. Pero en el fondo, Javier sabía que este cambio solo sería real si lograba superar sus propios fantasmas. Sin embargo, no todo era claro. La voz de un alto miembro del consejo rasgó el aire nuevamente, llenando la atmósfera de pesadez. Es admirable, Javier, pero hay quienes sospechan que esto no es más que una estrategia para ocultar las deficiencias en tu propuesta. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo un intento de manipular nuestras emociones? El desafío directo cortó como un cuchillo en el aire. Él sabía que el momento decisivo se acercaba. Si fallaba en demostrar su buena fe, toda la lucha podría desmoronarse. Nunca había estado tan cerca de perderlo todo. Necesitaba una respuesta que fuera contundente, que no solo fortaleciera su posición, sino que también revelara la esencia de su liderazgo. La verdad que había decidido compartir podía ser su mayor herramienta, o su peor error. Javier respiró hondo, cerrando los ojos por un breve momento, y se preparó para lo que estaba por venir. Sería una prueba de carácter, un paso hacia su propia evolución. La pregunta emergió en su mente, firme y decisiva. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para construir el futuro que deseas? La sala contenía la respiración, y antes de hablar, sabía que cada elección que hiciera podría definir su destino. Javier sintió que el tiempo se paralizaba, mientras anotaba cada expresión en los rostros de quienes lo rodeaban. Un vuelco en el estómago lo impulsó a dar un paso adelante, no solo para resguardar su posición, sino para reafirmar su propósito. La pregunta que había surgido en su mente se convirtió en un mantra. Agradezco la inquietud que han expresado, porque refleja una preocupación genuina por el futuro de esta empresa, comenzó, su voz resonando con la firmeza que muchos quizás no esperaban de él. No estoy aquí para manipular emociones. Estoy aquí para construir una realidad transformadora, y eso implica ser completamente transparente. Introdujo un giro en su relato que no había planeado. Compartir una experiencia oculta que lo había llevado a perderse a sí mismo brevemente. Hubo un momento en mi carrera en que caí en la trampa de lo superficial. Creí que el éxito radicaba solo en cifras y en reconocimientos. Perdí de vista mis valores y la esencia de lo que significa liderar. No quiero repetir esos errores. En ese instante, palabras de honestidad brotaron de su interior. El ambiente se cargó de electricidad. Las cejas fruncidas comenzaron a relajarse mientras algunos miembros del consejo se intercambiaban miradas, evaluando su autenticidad. Javier supo que había conectado, aunque la respuesta del alto miembro del consejo aún pesaba en el aire como una nube oscura. Sé que hablar de fallos puede ser riesgoso, pero de la imperfección se aprende, continuó, cada palabra destilando un propósito renovado. Cuando uno tiene raíces en adversidades, cada pequeña victoria se siente como un triunfo mayor. Prometo que mi propuesta se fundamenta en un análisis crítico y reflexivo. Este no es solo un proyecto corporativo, es un compromiso hacia un cambio profundo y significativo. Las palabras parecían fluir como agua cristalina, en medio de la tormenta de dudas que había enfrentado. Pensó en los sacrificios personales que había realizado, cómo había construido una capacidad única de escuchar y aprender. Su vulnerabilidad podría haber sido una debilidad, pero en esta ocasión era su mejor carta. Pero el eco de la confrontación no se disipaba,
ni mucho menos. Una mano levantada interrumpió el hilo de su discurso. Era Gabriel, mostrando un aire de desdén. ¿Y qué nos asegura que no habrá más errores, Javier? Que la historia no se repetirá. El desafío era directo y punzante. Javier sintió que cada palabra de Gabriel era una astilla que se hundía en su determinación. Sabía que la manera de responder no solo definiría su futuro, sino que expondría anhelos y temores arraigados en su ser. Lo que puedo asegurarles, respondió, eligiendo cada palabra con cuidado, es que he aprendido que el verdadero liderazgo se basa en la rendición de cuentas. No me he visto como un jefe, sino como un servidor de nuestra visión compartida. Estoy aquí para aprender, para crecer junto a ustedes, y un mal paso no será una razón para claudicar. Esta es una travesía que asumo junto a cada uno de ustedes. Sintió como una brisa fresca comenzaba a rondar en la sala. Era un signo de esperanza, pero también un recordatorio de que la lucha todavía no había terminado. Javier se vio a sí mismo más fuerte, más decidido, con la misión de transmitir no solo su compromiso, sino también su humanidad. Si me aceptan como su líder, concluyó, me comprometo a sacar a la luz mis defectos y a convertir cada tropiezo en una oportunidad de aprendizaje. Es un viaje en el que todos estamos invitados a participar, y estoy listo para escuchar. El silencio se consolidó, cargado de energía a la espera de respuestas. Pero Javier sabía que solo una aceptación genuina por parte del consejo podría abrirle puertas. La sensación de ansiedad surgió, pero esta vez estaba en control. Mientras la sala comenzaba a murmurar, una idea pasó por su mente como un relámpago. ¿Qué pasaría si, al final de este encuentro, el consejo no solo quedara convencido de su propuesta, sino también dispuesto a transformarse junto a él? La decisión estaba en el aire, como una hoja meciéndose a la puerta de su propio destino. Esa era su próxima meta. ¿Podría convertir esa conexión momentánea en un compromiso sólido y duradero? La batalla por su futuro apenas comenzaba, y el momento se presentaba como un desafío mayor. Una reunión especial con cada miembro del consejo, donde expondría una nueva propuesta. En un ambiente de vulnerabilidad absoluta, el murmullo en la sala se desvaneció gradualmente, dando paso a un silencio expectante. Javier observó a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Podía percibir no solo la duda, sino también una chispa de curiosidad. Había en el ambiente una mezcla de incertidumbre y deseo de cambio, algo que, pensó, podría ser el punto de partida para la transformación que tanto anhelaba. Tras ese encuentro, Javier se encontró en el pasillo, reflexionando sobre el impacto de su discurso. La autoconfrontación y la vulnerabilidad que había decidido exponer le habían dado un nuevo aire de autenticidad. Sin embargo, un nudo persistente en su estómago le recordaba que la batalla estaba lejos de haber terminado. Uno no se convierte en líder de la noche a la mañana, se forja en la fragua del desafío. Durante días, Javier dedicó su tiempo a preparar minuciosamente la reunión especial que se avecinaba. Sabía que para ganar el respeto del consejo y la confianza de sus miembros, debía ofrecer no solo una propuesta sólida, sino también un espacio en el que todos se sintieran seguros para expresar sus inquietudes. La vulnerabilidad que había mostrado le había permitido conectarse, pero ahora necesitaba convertir ese lazo en un compromiso firme y tangible. Pasó noches revisando documentación, analizando estadísticas y delineando un plan que no solo ofrecía resultados esperados, sino que también integraba las visiones y voces de cada miembro del consejo. La frase, "No estoy aquí para manipular emociones", reverberaba en su mente y lo mantenía enfocado en su meta. Sin embargo, hubo un dilema que lo atormentaba. ¿Cómo fusionar honestidad y enfoque estratégico sin perder su genuinidad? Cada vez que se enfrentaba al espejo, sentía que las expectativas crecían. Recordó el momento en que había caído en la superficialidad y se prometió que no caería de nuevo en esa trampa. Ser un líder implicaba, además de comunicar claramente, saber escuchar y fomentar el crecimiento colectivo. La noche antes de la reunión, Javier se sentó en su oficina, oscura y silenciosa,
mientras revisaba sus notas. La incertidumbre lo acompañaba, un inconfundible recordatorio de que el control era efímero. Una voz interior le advirtió que cada elección tenía el potencial de transformarlo, no solo como profesional, sino como ser humano. Estaba navegando en aguas profundas, y en ese viaje, se encontró a sí mismo enfrentando sus miedos más arraigados. Decidió que haría algo diferente esta vez. Algo que encarnara el espíritu de la vulnerabilidad que había utilizado antes. A la mañana siguiente, pensó en abrir la reunión no con cifras, sino con una pregunta. ¿Qué necesitan de mí para que juntos avancemos? Era una invitación directa al diálogo, una manera de demostrar que su liderazgo sería colaborativo y no unilateral. En el momento crítico de la reunión, cuando los miembros del consejo ocuparon sus asientos, sintió una mezcla de expectativa y tensión. Se respiraba una atmósfera cargada que podía tornar el rumbo de su carrera, o llevarlo a un matiz de aceptación genuina. Javier miró a su alrededor, y en ese instante, la idea que casi lo había mantenido despierto por las noches volvió a su mente. Lo que había estado buscando era la resonancia, el eco de su propia vulnerabilidad, en el corazón de cada uno de ellos. Se aclaró la garganta y comenzó en un tono decidido pero empático. Hoy quiero construir juntos un camino que trascienda únicamente los resultados financieros. Estoy aquí para escuchar sus inquietudes, pero también para compartir las mías. Este viaje comienza con un solo paso. Juntos, ¿qué podemos hacer para abrazar una cultura de aprendizaje y crecimiento continuo? Las reacciones fueron diversas. Algunas miradas atentas, otras escépticas, y algunas incluso totalmente sorprendidas. Pero dentro de esa incertidumbre, Javier sintió un destello de esperanza. Podía sentir que la conversación comenzaba a fluir, y cada palabra que intercambiaban dibujaba un nuevo horizonte. Esa conexión que había deseado pareció materializarse, pero Javier sabía que ese era solo el comienzo. En su interior, latía la preocupación de que el camino a la aceptación total sería arduo. A medida que el diálogo avanzaba, la idea de un cambio real cobraba vida en su mente. Sin embargo, a lo lejos, la sombra de Gabriel seguía acechando. ¿El desafío de Gabriel volvería a poner a prueba su resiliencia? Esa era la verdadera pregunta, y la respuesta se dibujaba en el horizonte de una transformación que podría dejar huella, o romperlo por completo. Javier sentía que el peso de la reunión estaba comenzando a liberarse. La voz del consejo resonaba con inquietudes y esperanzas, y cada comentario era un peldaño en la escalera hacia el entendimiento mutuo que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, la figura de Gabriel se hacía más presente en su mente. Gabriel, su excompañero de trabajo, era alguien que siempre tenía una respuesta inteligente y mordaz para cada argumento. Aquel que no se dejaba intimidar, y que sabía cómo contrarrestar cualquier propuesta con su aguda lógica. La posibilidad de un confrontamiento con él hizo que Javier se cuestionara si realmente había preparado la estrategia adecuada. Mientras hablaba, Javier se daba cuenta de que no solo necesitaba anticipar las objeciones de Gabriel, sino también su ánimo provocador. Lo conocía bien. Le gustaba jugar a ser un maestro de la retórica, desarmando a sus oponentes con palabras afiladas. Esta batalla no sería solo una cuestión de ideas. Habría que desafiar su dominio verbal con honestidad, y una preparación que cruzara el umbral del juicio. En lo más profundo de su ser, Javier sabía que era esencial mantenerse enraizado. La posibilidad de ser atacado por Gabriel le inyectaba un nerviosismo que comenzaba a notarse en el ligero temblor de sus manos. Pero también había una determinación ardiente. Si había aprendido algo de las últimas semanas, era que la autenticidad era su mejor arma. A medida que el diálogo se intensificaba, Javier propuso darles a los miembros del consejo la oportunidad de enfocar sus pensamientos. Tomemos unos minutos. Escribamos nuestros miedos y expectativas sobre este proyecto. Después, podemos compartirlos, y así crear un espacio que refleje nuestro compromiso mutuo, sugirió, sintiendo que esa podría ser la puerta para generar un verdadero cambio en la dinámica. El consejo se mostró reacio al inicio, pero Javier notó cómo algunos comenzaron a asentir.
cada uno sumergiéndose en su propio mundo de reflexiones. Era un momento de pausa, un instante que, aunque breve, prometía ser revelador. Al final de esos minutos, cuando las hojas empezaron a circular, pudo sentir cómo el ambiente se tornaba interno. Se encontró frente a un ligero dilema. ¿Debería compartir sus propias preocupaciones antes de la confrontación con Gabriel? Después de todo, había propuesto honestidad como base, y al finalmente compartir su vulnerabilidad, podría afianzar la conexión que había comenzado a forjar con el consejo, pero también corría el riesgo de abrirse a ataques. Con el corazón latiendo con intensidad, Javier tomó la decisión. Permítanme ser sincero. Muchas veces he sentido que la barrera entre el liderazgo y la soledad es delgada. Quiero que sepan que, aunque tengo una visión, la incertidumbre me acompaña, dijo con voz clara. Había lanzado la carta de la vulnerabilidad, y su eco resonaba en la sala. Una preocupación repentina lo inundó. ¿Puedo permitir que Gabriel se aproveche de esto? ¿Está mi astucia suficiente para evadir sus emboscadas? Javier no solo estaba enfrentándose al consejo, sino a su propio reflejo, las inseguridades que había trabajado por enterrar. Cuando al fin levantó la vista, la imagen de Gabriel aparecía en su mente casi tangible, avanzando lentamente, buscando la oportunidad para desmontar sus triunfos. ¿Sería capaz de sacar a la luz sus temores y convertir ese conocimiento en una fortaleza en lugar de una debilidad? El silencio dejó paso a murmullos antes de que Gabriel, en efecto, interrumpiera con una sonrisa hábil. Javier, me sorprende que hables de soledad, pero ¿cuánto de esto es realmente una estrategia para ganarte la simpatía? La tensión en el aire se hizo palpable, y Javier sintió cómo la atmósfera cambiaba, adentrándose en el territorio de la confrontación. La lucha por demostrar su valía y la validación de su enfoque estaba a punto de estallar, y en ese instante, Javier se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que su liderazgo. Era la esencia misma de quién era. ¿Qué respuesta iba a ofrecerle Gabriel y, más importante aún, qué respuesta ofrecería ante el espejo de sus propios miedos? En ese preciso instante, la próxima elección de palabras se tornó desesperadamente crucial. Él sabía que el momento de la verdad se acercaba. Javier se sintió desbordado por la presión. La intervención de Gabriel había desencadenado un torrente de emociones contradictorias. La inseguridad, la angustia, pero también la convicción de que era el momento de reafirmar no solo su propuesta, sino quién era realmente. Gabriel, comenzó, sintiendo cómo la valentía resonaba en su voz. Hablar de soledad no es una estrategia. Es una realidad que muchos de nosotros enfrentamos en este camino empresarial. Transmitir vulnerabilidad no es debilidad. Es el primer paso hacia la conexión genuina. Un murmullo recorrió la sala mientras las miradas se dirigían entre asombro y respeto. Lo que propongo no refleja solo mi visión, sino un cambio que nos involucra a todos, continuó, elevando la enérgica convicción que había estado cultivando dentro de sí. No se trata de ganar simpatías, se trata de construir un entorno donde podamos aprender unos de otros. Mis luchas han forjado mi liderazgo. He tenido que enfrentar mis propios tiburones, y lo que realmente quiero es navegar este océano hacia el mismo destino. Su voz se tornó más firme con cada palabra. Javier sabía que el rechazo podía ser inevitable, pero en ese momento comprendía que lidiar con sus propios miedos lo había convertido en un verdadero líder. Mientras se adentraba más en la discusión, tomó una oportunidad inesperada. Si la idea del trabajo en equipo suena bien y despierta interés, les pido que lo aprovechemos. No me siento aquí para defenderme ante cada desprecio. Estoy aquí para construir una cultura organizacional que trascienda, que sea más fuerte que nuestros egoísmos. Juntos, y no en competencia, lograremos lo que pocos han intentado, una verdadera sinergia. El silencio después de sus palabras era electrizante. Una mirada de complicidad se cruzó con uno de los miembros del consejo, y aunque no sabía si significaba aceptación, por un momento sentía que la balanza se inclinaba a su favor. Gabriel, ahora en una posición comprometida, intentó desviar la conversación hacia las finanzas. Pero Javier, están las cifras,
Puedes hablar de conexión, pero al final del día, los números no mienten. ¿Cómo pueden sus palabras traducirse en un rendimiento financiero? Javier no dudó. Los números son importantes, pero no son el único indicador del éxito. Hacer un cambio cultural, a menudo resulta en un cambio en las cifras. La satisfacción y el compromiso de los empleados se reflejan directamente en los resultados, afirmó con confianza. Su discurso arrancó asentimientos de algunos en la sala, y el aire cambió de nuevo. Ante su respuesta, la tensión dio paso a un leve murmullo de aprobación. Pero Javier sabía que la batalla aún no estaba ganada. A medida que la conversación avanzaba, empezaron a surgir otras preguntas. ¿Realmente estás listo para hacerlo?, cuestionó una voz anónima en la sala, despertando la preocupación de que el camino hacia adelante sería cuesta arriba. Mi compromiso con este viaje no es solo retórico. Estoy aquí para escuchar, para aprender, y para garantizar que nuestros errores se conviertan en aprendizajes, replicó, sosteniendo el ambiente tenso con su firmeza. La autoconfianza que había sembrado en aquellos momentos de vulnerabilidad le había otorgado al menos una pequeña victoria. La reunión continuó girando hacia un terreno más colaborativo, pero aún existía una sombra en el aire, y Javier se preparaba para debilitar el control que Gabriel había mantenido. Entonces, la idea de una mesa redonda comenzó a tomar forma. Quisiera proponer una reunión abierta con todos los miembros del consejo, donde junto con un especialista, podamos abordar no solo las cifras, sino lo que realmente significa trabajar unidos. Eso puede darnos la oportunidad de recolectar inquietudes y establecer una hoja de ruta genuina. Lo que comenzó como un simple paso terminó siendo una propuesta que levantó la energía en la sala. Las expresiones cambiaron, dejando atrás el juicio en lugar de vislumbrar el horizonte de lo posible. El consejo empezó a animarse. Podríamos estructurar un fórum mensual y revisar el avance, discutir los proyectos, ver cómo podemos complementarnos, sugirió uno de los directivos. Ese intercambio es el que Javier había visualizado desde el inicio de la reunión. Con ello, entendió que cada palabra contada desde la honestidad lo había llevado a una transformación personal vital. La respuesta de Gabriel fue sorprendente. Puedo aceptar el reto y estaré allí para respaldar esa propuesta, dijo, aunque su tono era receloso. A medida que la reunión llegaba al final, Javier se sintió renovado. Había demostrado que su verdadero liderazgo no era solo defender su visión, sino también invitar a otros a ser parte de un viaje colectivo. Al salir de la sala, una sensación de satisfacción profunda lo envolvió, sabiendo que había alcanzado un nivel de confianza y reconocimiento que jamás había imaginado. Las semillas que había sembrado en su carrera estaban listas para florecer. Se despidió de sus colegas, todos agradecidos, y finalmente, en sintonía. La victoria personal de Javier no se trataba de ganar la batalla contra Gabriel, sino de encontrar su verdadero lugar en el entorno empresarial. Ser un líder auténtico que combina visión, integridad y vulnerabilidad. Su éxito se había medido en algo más profundo que un contrato. Había realizado un cambio hacia la autosuficiencia personal y profesional, un camino hacia la conexión genuina. Javier salió de la reunión con una renovada energía en su ser. Se dio cuenta de que cada paso dado en la dirección correcta era un paso adelante no solo por él, sino también para su familia y su comunidad. Se sintió en paz, listo para enfrentar cualquier desafío futuro. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para recorrerlo. Este era solo el comienzo de su legado. Ahora, lo que les pido es que no se queden atrás. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y ayúdenos a seguir creando contenido que inspira. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, aporten su voz, y cuéntenos qué les ha parecido. Y no esperen, ni un segundo más, para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.
Hagamos que estas historias sigan brillando juntos.